hacia acá va a apuntar mi pulgar. Eso significa que el vector velocidad angular apunta hacia afuera. ¿Estamos? Ahora, yo sé que el momento angular de este disco se puede escribir como el momento de inercia por la velocidad angular, y si lo escribo como vector sería de esta manera. Entonces, si hacia acá apunta, si en esta dirección apunta la velocidad angular, ¿quién también va a apuntar en esa dirección? Hacia allá también va a apuntar mi momento angular. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, mientras esto gira en este sentido, el vector momento angular apunta de esta manera. ¿Y cómo lo sacamos? Con nuestros dedos seguimos el giro del disco y nuestro pulgar va a decir hacia dónde apunta el momento angular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros habíamos dicho que el momento angular, análogo al momento lineal, se conserva siempre y cuando. ¿Cuál es la condición de conservación del momento angular? ¿Qué tiene que ocurrir para que el momento angular se conserve? Que la suma de torques sea igual a 0. La sumatoria de torques sea igual a 0, entonces el momento angular es constante. ¿Estamos? En otras palabras, si él es constante, la derivada del momento angular respecto al tiempo es 0. Significa que no hay tasa de cambio del momento angular respecto al tiempo. Podemos escribir la segunda ley de Newton de manera rotacional como la sumatoria de torques es igual a ¿qué cosa? ¿Qué es lo que provoca un torque neto? Que el momento angular cambie respecto al tiempo. Esto es análogo a lo que en movimiento lineal nosotros decíamos la sumatoria de fuerzas era igual a ¿qué cosa? A la rapidez con que cambiaba el momento lineal. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es la dinámica del giroscopio? Pensemos en esto. Imaginemos el disco ¿Qué pasaría si el disco no girase? Si su velocidad angular fuese 0 radianes sobre segundos. ¿Cuánto fuese su momento angular? También 0. También 0, ¿verdad? Ahora imaginemos un disco a través del cual pasa un eje. Es el eje del disco. Y ese eje se lo hace reposar sobre un soporte. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué sería lo normal que ocurra si yo, teniendo sostenido este extremo de la varilla, este extremo acá está reposando sobre esa punta, si yo lo dejo caer, si lo suelto, mejor dicho, ¿qué haría? ¿Qué haría el eje del disco? Caería de esta manera, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? A que el torque que produce ¿quién? La gravedad. Aquí va a actuar este peso. Recuerde que el torque es brazo de palanca, cruz fuerza. En este caso, los dedos serían el primer vector, la palma sería el segundo y mi pulgar sería el tercero. ¿Hacia dónde apuntaría el pulgar? Si mis dedos van hacia la derecha y mi palma hacia abajo.
para adentro o para el frente. Para adentro, ¿verdad? Hacia allá iría el torque, lo que significa, visto desde una perspectiva en el plano, el torque iría entrando y por lo tanto el giro producido sería así en este sentido, que es lo que básicamente estaría ocurriendo aquí. Que el sistema gana una velocidad angular en este sentido, pero esto no está rotando el disco, es decir, se comporta como si fuera una masa ahí quietecita que va a rotar con todo su eje debido al torque que produce la gravedad. Ahora, fíjense en algo interesante. ¿Qué creen que ocurriría si es que ahora en lugar de tener el disco quieto, a ver, aquí teníamos el disco sin girar, ¿qué creen que ocurriría si ahora pongo el disco a girar primero y luego lo suelto para que quede libre en el sistema? Un punto de vista muy intuitivo quizás nos diría que otra vez va a caer. A veces el sentido común nos engaña, porque yo diría, bueno, a la final esto sigue teniendo un peso y eso tiene que caerse. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y quiero que lo veamos en un videito. Deme un segundito para abrir un video. Porque es más chévere verlo así que verlo dibujado. Entonces, una cosa es que yo se los cuente y les diga por Diosito santo que así es. Y otra cosa es que ustedes lo vean. Hacia, Sus dedos tendrían que ir entrando por acá abajo, dan la vuelta y salen por acá arriba. ¿Hacia dónde apuntaría su pulgar? hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces acá tenemos el momento angular inicial del disco. Ahora, nuevamente, ¿qué va a ocurrir? Ese disco y todo el sistema tienen un peso y ese peso actúa hacia abajo, mg. Pero también desde este punto de apoyo hay un brazo de palanca y por lo tanto va a haber un torque que va a ir hacia dónde. Ya lo vimos, que va a ir hacia adentro. Este torque que va a ir entrando. Entonces, recordamos nosotros que cuando hay un torque sobre el sistema, ¿qué le pasa al momento angular? Ya no se conserva. Ya no se conserva. El momento angular va a ser esto. ¿Se dan cuenta? Es decir, va a haber una tasa de cambio del momento angular debido al torque neto producido por el peso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación vectorial nos dice que la dirección en que cambia el momento angular es la misma dirección en que actúa el torque. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, imagínense que yo veo de acá arriba, desde arriba, un observador desde arriba. Podemos llamarle a estos ejes, por ejemplo, X, Y y Z. ¿Estamos? Entonces, si yo veo desde arriba, yo estaría viendo el plano YX, ¿sí o no? Esta sería la vista superior. ¿Estamos de acuerdo? Desde esa perspectiva de la vista superior, ¿cómo irían los vectores? A ver, lo voy a dibujar acá. Aquí tendríamos el vector R, el peso que va hacia abajo iría entrando. ¿Y hacia dónde iría el torque? Hacia acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen la idea? Sí. ¿Sí? Listo. Pero también, ¿hacia dónde va el momento angular inicial? Va en la misma dirección que R. Ahí. Pero como nosotros tenemos un cambio de momento angular y que vectorialmente va a ir en la misma dirección que el torque, entonces yo diría lo siguiente, bueno,
Si aquí yo tengo el momento angular inicial y yo voy a tener un cambio de momento angular en esta dirección, entonces mi momento angular final estaría acá después de un intervalo de tiempo. Y por lo tanto, lo que va a haber hecho este momento angular es girar un poquito hasta acá. Es por esa razón que este eje del giroscopio comienza a dar vueltas alrededor de este punto de acá. Comienza a dar vueltas así. Porque el momento angular comienza a cambiar de dirección. Y aquí tendríamos, vamos a llamarle a eso un dφ, un ángulo muy pequeño, un ángulo diferencial. Todo esto es un análisis en un intervalo de tiempo muy pequeño, un dt. Por eso es que estamos diciendo, ¿cuánto cambia el momento angular en un intervalo de tiempo muy pequeño? Bueno, este es el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo podría hallar una relación como que si esto fuera un arco. Lo aproximo a un arco de circunferencia. ¿Y cuál es la relación entre un arco de circunferencia, esto que sería el radio, y el ángulo barrido? El dl, que sería el arco de circunferencia, es el radio, que sería el momento angular, multiplicado por el dφ. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, ¿qué pasa si yo vengo y derivo esto respecto al tiempo? Porque yo quiero hallar la tasa de cambio del momento angular respecto al tiempo. ¿Qué pasa si yo derivo esta expresión respecto al tiempo? ¿Qué me queda? L por dφ a dt. ¿Y qué es dφ a dt? Dφ es este barrido angular que ocurre aquí. Con respecto a dt, es la tasa de cambio del ángulo respecto al tiempo. Es decir, es la rapidez con que gira el eje del disco. A esto le vamos a llamar rapidez de precesión. Es la rapidez con que ocurre el cambio de orientación del disco. Perdón, del eje del disco. Entonces, vamos a definir eso con la letra omega. Esto es una omega mayúscula. Es el signo que se utiliza si alguna vez vieron electricidad para ohmios. Y esto sería dφ a dt. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso sería igual respecto a esta expresión. ¿A qué cosa? A 1 sobre L por dl dt. Entonces esto sería 1 sobre L dl dt. ¿Y qué es dl dt de acuerdo a la segunda ley de Newton? Es el torque. Así que la rapidez de precesión puede escribirse como torque sobre momento angular. ¿Cuál sería el torque en este caso? ¿Cuál es la fuerza que produce el torque? Es el peso. Entonces sería mg por r. ¿Y cuál sería el momento angular? El momento de inercia por la velocidad angular, pero la velocidad angular ¿de quién? Con que está rotando el disco. Una cosa es esta velocidad angular de precesión, aquí vamos a distinguirlas, velocidad angular de precesión, que me dice qué tan rápido gira el eje. Y esta velocidad angular es la velocidad angular del disco respecto a su eje. Mucho ojo. Y esto sería el momento de inercia del disco respecto a su eje. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En conclusión, aquí tendríamos esta expresión. Esto es rapidez de precesión. Decimos entonces que el eje de este giroscopio está precesando. Si yo lo veo desde arriba, esto giraría en sentido antihorario.
porque lo que estaría haciendo es esto. Aquí está en un instante, luego está así, 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 sí, sí. Por eso lo vemos girando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? Hola, hola, ¿preguntas? No, ninguna. ¿No? Ahora, como todo lo que estamos trabajando en momento angular son magnitudes vectoriales que operan bajo el principio de superposición, habíamos dicho nosotros que si tenemos nuestro eje y aquí nuestro disco, voy a dibujarlo más bonito, aquí nuestro disco, y el disco está girando así, ¿qué pasaría si yo pongo otro disco acá que gire en el mismo sentido? Vamos a llamarle a esto omega 1 y a esto omega 2. ¿Qué creen que pasaría con la rapidez de precesión? ¿Hacia dónde apunta el momento del primer disco? Hacia acá. Y el del segundo, hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí yo tendría un torque producido por el peso del primero y un torque producido por el peso del segundo. Es decir, tendría dos momentos de torsión. Un torque 1 y un torque 2. Listo. Como voy a tener torques producidos por estos pesos y los momentos angulares también se suman, entonces yo tendría, como estos momentos angulares van en la misma dirección y se adicionan o se suman algebraicamente, entonces yo tendría que esto sigue girando. Pero ¿qué creen que pasaría si es que yo tuviera esto? A un disco lo pongo a girar así, de manera que me dé un momento angular hacia allá, pero al otro disco lo pongo a girar así, de manera que me dé un momento angular hacia allá. ¿Qué va a pasar con los momentos angulares? ¿Se van a sumar o se van a restar? La restar, ¿no? Se van a restar, es decir, si es que son iguales se van a hacer cero y si no se van a reducir. Ahora, ¿qué pasaba cuando el momento angular era cero, cuando no había giro en el disco? El eje caía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba si el disco estaba sin girar y yo lo soltaba? Caía. Solo caía. Lo mismo debería pasar aquí porque el momento total tiende a ser cero si es que los dos son del mismo orden, sus momentos individuales. Entonces, veamos lo que pasa. Eso también lo podemos ver aquí en este videito. Ahora tenemos dos ruedas. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner las dos ruedas a girar en el mismo sentido, de manera que los dos momentos angulares individual de cada una se sumen. Se suman vectorialmente y se suman algebraicamente porque van en la misma dirección. A ver, ahí lo van a poner a girar en el mismo sentido. ¿Sí ven? Si giran en el mismo sentido, sus momentos angulares se suman y eso va a seguir dando vueltas. Obviamente, en un sistema ideal eso no dejaría de girar, pero en un sistema real, donde hay fricción en los ejes, entonces la energía se va perdiendo y eso va a ir dejando de girar. Ahora, mire qué pasa si pongo a girar los discos en direcciones opuestas. Un momento angular va en una dirección, el otro momento angular va en dirección opuesta, se van a restar sus magnitudes. Entonces, ¿qué sucedería si en esas condiciones yo suelto el sistema? Vamos a ver lo que ocurriría.
Ahí lo va a poner a rotar uno en una dirección, el otro en otra dirección. Y miren lo que pasa. Se caen. Miren que siguen rotando los dos individualmente, pero no hay un momento angular neto en el sistema. Ahora invierte el giro de los dos. Otra vez se cae. Si observamos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Continuemos. Vamos a hacer un par de ejercicios de precesión y luego entramos a condiciones de equilibrio estático. A ver, vamos por aquí. Dice, el volante de un giroscopio de juguete tiene una masa de 0.14 kilogramos. La masa del volante es de 0.14 kilogramos. Su momento de inercia es 1.2 por 10 a la menos 4 kilogramos metros cuadrados. La masa del marco, es decir, el sistema que sostiene al volante, es de 0.025 kilogramos. El giroscopio se apoya en un solo pivote, aquí está el pivote, con su centro de masa a una distancia horizontal. Aquí está la distancia hasta donde se ubica el disco y ahí va a estar el centro de masa, de 4 centímetros. Esa es la distancia medida desde el pivote. El giroscopio hace un movimiento de precesión en un plano horizontal, así como se muestra aquí, está girando sobre el plano horizontal. Su eje va a estar cambiando de dirección. Dice, a razón de una revolución cada 2.2 segundos. ¿Cuánto sería esa velocidad angular? Una revolución cada 2.2 segundos. Eso sería 2 pi radianes, que es una vuelta, dividido para 2.2 segundos. ¿Eso es cuánto? Ah, perdón, esto es... Cacho, puse mal la anotación. Esto no es W. Dice que el movimiento de precesión ocurre con esa velocidad. Entonces, ¿esto qué letra es? Es omega mayúscula. Entonces, eso sería 2.856 radianes sobre segundos. ¿Confirmen eso ahí? Sí, sí, a eso. Ya, perfecto. Recuerde, esto es velocidad angular de precesión. No es la velocidad con que gira el disco. Ahora, con que gira el volante. Dice, calcular la fuerza hacia arriba ejercida por el pivote. Listo. Vamos a dibujar solo el perfil de este sistema. Aquí tenemos el pivote. Aquí tenemos el eje. Y en el eje tenemos el disco. Y así como dicen acá, el marco. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en ese sistema? Primero, ¿actúa quién aquí? El peso. ¿El peso de quién? ¿El peso solo del volante o también el del marco? El de ambos, porque el torque va a ser producido por la gravedad es con respecto a la masa total y toda la masa está concentrada justo en esta posición. Entonces sería m del volante más m del marco por la gravedad. Ahí tendríamos ese peso. ¿Que actúa a qué distancia radial? A 0.04 metros. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese sistema?
Aquí hay un punto de apoyo, por lo tanto, si este punto de apoyo está sobre el pivote, o si este extremo, mejor dicho, está sobre el pivote, aquí tiene que haber una fuerza hacia arriba. ¿Estamos? Ahora, yo les pregunto, ¿este sistema se está moviendo hacia arriba o hacia abajo? ¿Se está trasladando hacia arriba o hacia abajo el sistema? ¿O solo está moviéndose sobre el plano horizontal? Se está moviendo sobre el plano horizontal. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar con la sumatoria de fuerzas en Y? Tiene que dar igual a 0. Tiene que ser 0. Así que la fuerza del pivote es igual al peso del sistema. Bueno, sería en dirección opuesta. No lo pongamos vectorialmente. A ver. Solo escalarmente, porque vectorialmente tendríamos que ponerle el menos, porque va en direcciones opuestas. A ver. Masa del volante más masa del marco por la gravedad. Entonces, ¿cuánto sería esa fuerza? Masa del volante 0.14, masa del marco 0.025 por la gravedad 9.81. ¿Cuánto nos da esa fuerza? $1.62. Sí, 1.60. ¿Seguros? No, no sale eso. Ah, no, yo puse mal, perdón. No, tampoco. Confirme ese resultado. A mí me sale 1.81. No sé si estoy poniendo mal. Deja ponerlo. 0.14 más 0.025 por 9.81. No, sí está en 1.62, perdón. Estaba metiendo mal los números. Newtons. Ahí tenemos la fuerza. Estamos hasta ahí. Esto es lo que me pide el literal A. El literal B me pide calcule la rapidez angular en RPM, revoluciones por minuto, con que el rotor gira sobre su eje. Es decir, no me piden la rapidez angular de precesión, sino la rapidez angular del rotor o del disco. Ahora, yo les pregunto, ¿en qué sentido tiene que estar girando el rotor? ¿Así como lo he marcado aquí o en dirección opuesta? Pensemos en eso. Tendría que ser así, es el mismo sistema de Nante que va a girar así, en este sentido. Entonces tendríamos ese rotor girando de esa manera. Calcule la rapidez angular. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros ya habíamos demostrado una expresión para la velocidad angular de precesión. ¿Eso era igual a qué cosa? A torque sobre momento angular inicial. ¿A qué es igual el torque? Esta fuerza, que sería el peso total, vamos a llamarlo a esto F también, la magnitud es la misma, y esa fuerza actúa ¿a qué brazo de palanca? A este brazo de palanca R1, ¿y qué ángulo se forma entre esa fuerza y R1? 90 grados. Sobre ¿cuál es el momento angular inicial del sistema? El momento de inercia por la velocidad angular del rotor. Así que la velocidad angular del rotor se puede calcular como la fuerza 1.62 por el brazo de palanca 0.04 menos 4 por la velocidad de precesión, que es 2.856. ¿Cuánto nos da esa velocidad angular allí?
Esto nos da 189.07 radianes sobre segundos. Pero eso convertido a RPM, multiplicamos por 60 y dividimos para 2pi. Eso nos da 1805.53 RPM. Confirmemos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Este sería el resultado para el literal B. ¿Preguntas? Listo, vamos con otro ejercicio. Dice, cierto giróscopo efectúa un movimiento de precesión con una rapidez de 0.5 radianes sobre segundos cuando se utiliza en la Tierra. Si se transportara a una base lunar donde la aceleración debida a la gravedad es de 0.165 g, ¿cuál sería su rapidez de precesión? Aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Lo que nos dicen es que el sistema va a ser idéntico en la Tierra y en la Luna, y lo único que va a afectar o que va a producir su cambio es ¿qué cosa? Es el cambio de la gravedad en la Luna. Por lo tanto, ¿qué condiciones tengo en la Tierra? Déjame cambiar de color, que ya se ve feo ese color. A ver, ¿qué condiciones tengo en la Tierra? Velocidad angular de precesión en la Tierra va a ser igual al torque en la Tierra sobre el momento de inercia en la Tierra. Y eso sería, ¿cuál es el torque en la Tierra? La masa del giroscopio por el radio al que se encuentra ubicado por la gravedad. Ese es el torque, ¿verdad? O reordenado para que no se pierdan, sería el radio, que sería el brazo de palanca, por el peso, masa por gravedad. Y acá tendríamos el momento de inercia por la velocidad angular del sistema. Ahora, ¿cuál sería la diferencia en la Luna? Aquí tenemos la rapidez de precesión en la Luna. Como voy a tener el mismo sistema, la masa del sistema o la ubicación radial respecto al eje va a cambiar. No, va a ser el mismo. Solo cambia la gravedad. La gravedad se convierte ahora en 0.165 g. El momento de inercia es el mismo porque es el mismo sistema. El momento de inercia no depende de las condiciones de gravedad. Y la velocidad angular es la misma porque se supone que estoy probando el mismo sistema en condiciones idénticas bajo gravedad distinta. Entonces, ¿cuál sería la única relación entre la rapidez angular de precesión en la Tierra con respecto a la Luna? Se me va todo si divido, ¿verdad? Se me va RMG, se me va IW, ¿y qué me queda? 1 sobre 0.165. En otras palabras, la rapidez de precesión en la Luna es 0.165, la rapidez de precesión en la Tierra, que es 0.5. Entonces, la rapidez de precesión en la Luna sería 0.0825 radianes sobre segundos. Ahora, yo les pregunto,
¿Por qué la rapidez de precesión en la Luna va a ser menor que en la Tierra? Porque el torque es menor. La fuerza que hace el torque. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Porque el torque que es proporcional al peso, termina siendo proporcional a la gravedad. Por lo tanto, si la gravedad es menor, el torque es menor. ¿Y qué es el torque? El torque es el que obliga al momento angular a cambiar. Mientras menor sea el torque, la rapidez con que cambia el momento angular es más pequeña. Por lo tanto, gira más lento el eje de giro. Vale la redundancia. Es decir, el movimiento de precesión ocurre con mayor lentitud. Mientras que si tuviera un torque muy grande, el giroscopio va a precesar con mayor rapidez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Entramos entonces a condiciones, a equilibrio y elasticidad. Vamos entonces. Listo. Nosotros ya hemos hecho dos tipos de análisis del movimiento de un sistema. El análisis del movimiento lineal y el análisis del movimiento rotacional. Si yo digo, por ejemplo, que un cuerpo, el que estoy seguro que no está rotando, está en equilibrio, basta con saber qué cosa. Imaginemos que aquí hay una fuerza F1, por acá hay una fuerza de rozamiento, aquí hay una normal, y aquí está el peso. Entonces, como ese sistema es obvio que no rota, entonces para asegurar que esto esté en equilibrio, basta asegurar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto de manera vectorial, yo lo puedo escribir de forma parcial de esta manera. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces yo puedo jurar que el sistema está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si tengo un sistema que puede rotar? Como por ejemplo, imaginen una escalera. Tenemos aquí suelo. Acá pongamos una pared. Y aquí voy a poner la escalerita. Ya, ahí está la escalera. Ahora, imagínense qué pasaría si de repente, por arte de magia, esta pared desapareciera. ¿Qué haría la escalera? Se caería. Se caería. Pero eso implica dos cosas, ¿verdad? Una, que este extremo va a ser algo así. Va a rotar. Y dos, que su centro de masa, que está por aquí, supongamos que fuera uniforme, va a ir de aquí hacia el suelo. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Hay un movimiento lineal y hay un movimiento rotacional. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, en este tipo de sistemas, si yo quiero asegurar que hay equilibrio, ¿de qué me tengo que cerciorar para que haya equilibrio realmente? Esta condición de acá arriba ya no es suficiente. Yo tengo que verificar dos cosas. Primero, que el sistema o que el centro de masa del sistema no se mueva. Eso significa que la sumatoria de fuerzas sean cero. Equilibrio lineal. Y segundo, me tengo que cerciorar que el sistema no rote. Esto implica que la aceleración lineal es cero y esto implica que la aceleración angular es cero. Esto sería equilibrio rotacional. Si yo puedo verificar estas dos cosas en un sistema, ahí sí puedo jurar que ese sistema está de veritas en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen la idea? ¿Por qué la escalera va a rotar? Imagínate que la fricción en este punto fuese lo suficiente como para que no se deslice. Entonces, si no se desliza, lo único que va a hacer esta punta es hacer esto. Es como que tuvieras una cuerda y la jales desde el extremo. Como la cuerda supongamos que no se puede estirar, lo que va a describir es un arco de circunferencia si este punto no se mueve. Asimismo, imagínate que este punto tenga la suficiente fricción como para que no se deslicen las patas de la escalera. Entonces, si desaparece esa pared, este extremo haría algo así. Va cayendo por acá. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y por qué ocurriría eso? Porque suponiendo que este punto no se mueve y aquí actúa, o mejor dicho, suponiendo que la escalera es uniforme, aquí actuaría el peso y aquí yo tengo un brazo de palanca. Y ese brazo de palanca es distinto de cero y no es paralelo a la fuerza. Por lo tanto, esta fuerza va a producir torque. Así que va a haber rotación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, estas condiciones son muy sencillas, no hay mucho que hablar de ello. Nosotros ya vinimos, es quizás empezar con dinámica rotacional antes que con el equilibrio tiene sus ventajas y sus desventajas. Su desventaja es que es como que te lanzan pato, aprende a nadar. Y su ventaja es que cuando ya vas a equilibrio, tú ya sabes de torques y de todo eso. Entonces, incluso es más fácil porque ahora todo es igual a cero. Así que vamos a practicar. Eso es principalmente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a practicar. Denme un segundito para hacer los capturas. La grabación se ha detenido.
Con razón que no me decían nada y están tan bravos conmigo. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es la posición o el punto en el objeto donde los efectos o donde se pueden aplicar los efectos netos del peso del cuerpo. Si yo tengo una barra de longitud L y masa M uniformemente distribuida, ¿dónde actúa la gravedad en esa barra? Actúa en todos los puntos. Por eso yo puedo decir que en cada punto hay una fuerza que es un diferencial de masa por gravedad. Pero si yo no quiero representar esto, porque esto sería muy impráctico, ir representando en cada punto el peso de ese punto, ese peso infinitesimal, yo puedo representar la fuerza total del peso, masa por gravedad, en una posición conocida como centro de gravedad. Ahora, para una barra con estas condiciones, el centro de gravedad estaría a una longitud L medios de sus extremos o en la mitad de la barra. Pero, ¿quién coincide en esa misma posición? El centro de masa. ¿Cuándo el centro de masa y el centro de gravedad son la misma cosa? Cuando la gravedad en todos los puntos del cuerpo es la misma. Es decir, cuando el cuerpo no es lo suficientemente extenso como para alcanzar posiciones donde la gravedad cambia significativamente, porque recordemos que la gravedad generada por la Tierra no es uniforme. Y en general la gravedad generada por cualquier planeta no es uniforme. Tiene esta forma siempre. Cambia respecto al cuadrado del radio, disminuye respecto al cuadrado del radio. Por tanto, si el cuerpo tiene dimensiones a escalas muy pequeñas en comparación con el tamaño del planeta, entonces el centro de gravedad y el centro de masa son básicamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros definiríamos el centro de gravedad? ¿Cómo lo calcularíamos? De igual manera que calculábamos el centro de masa, sumatoria de la masa individual por la distancia respecto a la referencia de esa masa dividida, o mejor dicho, no es distancia, es posición, dividida para la masa total o la sumatoria de las masas individuales. Y si fuese una distribución continua, ¿cómo encontraríamos la posición del centro de masa o centro de gravedad? Eso sería la integral de la posición por dm sobre la integral de dm. Ahí tenemos las expresiones que usaríamos. Esto aquí ya lo hemos aplicado un poco, pero sobre todo vamos a aplicar esto de aquí. Sobre todo esto de aquí porque normalmente vamos a tener distribuciones continuas. Ahora. Una pregunta, lo que está escrito ahí en morado es una fórmula. Esto aquí. Sí, lo que dice cuando no es uniforme. Ah, esto es solamente lo puse porque es la expresión de la gravedad de un planeta. Y la gravedad cambia con respecto a la distancia radial. Así que la gravedad no es uniforme, pero por eso les digo, si la gravedad no es uniforme, ¿cuándo podemos considerar el centro de gravedad igual al centro de masa? Cuando el cuerpo es pequeño, de manera que las distancias entre un punto y otro en el cuerpo no son suficientes para que la gravedad en cada punto cambie. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un edificio de 1 kilómetro de altura, entonces la gravedad a los pies del edificio y en la punta del edificio sería ligeramente distinta, pero si tenemos cuerpos que tienen unos cuantos metros de dimensión, sea ancho, largo o alto, entonces podemos considerar que en todos sus puntos la gravedad es la misma, así que el centro de gravedad y el centro de masa van a coincidir. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Es la misma en todas las posiciones, coinciden. El centro de gravedad sería algo así.
el peso, vamos a ponerle así, el peso de la masa I en su posición específica dividido para la sumatoria del peso de todas las masas. Pero eso se puede escribir como la sumatoria de las masas por la gravedad que afecta a esa masa. ¿Qué pasaría si yo tuviera una distribución de masas verticalmente hasta alturas muy grandes, a muchos kilómetros de altura? ¿Qué pasa con la gravedad aquí y acá y acá y acá? ¿Son iguales? Sí, creo que Si sí. es que fuesen alturas muy grandes. No, porque cambia la distancia que hay entre el planeta y el objeto. Exacto. Entonces yo tengo una gravedad distinta para cada masa. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí expreso el peso de cada masa en función de su gravedad en la posición donde está. Por RI, la posición, dividido para la sumatoria de MI por GI. Pero ¿qué pasaría si es que la gravedad es la misma en todos los puntos? Esta G no cambia y esta G es la misma siempre, así que se van. ¿Y qué me queda? Sumatoria de MI por RI sobre sumatoria de MI. ¿Y esto es qué cosa? El centro de masa. Por eso les digo, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden ¿cuándo? Cuando las gravedades no cambian en todos los puntos de la distribución. Si tuviese una distribución tan grande o tan distendida como para que la gravedad en cada punto sea distinta, entonces allí sí he de considerar que no son iguales. En ese caso lo que haría es no ir sacando las masas, multiplicándolas por su vector posición, sino ir sacando los pesos, multiplicándolos por su vector posición. ¿Sí estamos? ¿O no estamos? Te tienen que especificar porque no solo ahí tendrías que tener en cuenta que son distancias muy grandes, sino que tendrías que saber cómo se comporta la gravedad en esa región, cómo va cambiando, para poder saber la gravedad que actúa sobre cada uno. ¿Sí me explico? Ahora, imagínate que igual tuvieras gravedades iguales, pero no te dan los datos de las masas, sino te dan los datos de los pesos. Tienes que ponerte a sacar la masa de cada uno para luego hacer esto. Perdón, para luego hacer esto. ¿A dónde está? Aquí está, sí. No me tengo que poner a sacar las masas de cada uno. Imagínate que te dicen que hay un cuerpo que pesa 20 newtons, otro que pesa 8 newtons, otro que pesa 40 newtons. ¿Tienes que ponerte a sacar la masa de cada uno para reemplazarla acá? No, porque puedes hacer esto directo. Peso por R1, peso por R2, peso por R3, y luego divides para la suma de todos los pesos. Te va a dar lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Se entiende la idea o no? Sí, es como dividir al numerador y al denominador por un mismo número. Exactamente. Se te va a simplificar, así que da lo mismo que lo utilices con las masas o que lo utilices con los pesos, si es que las gravedades son iguales en todos los puntos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es una idea muy crucial en este capítulo, vamos a comenzar a hacer unos ejercicios. Comencemos con... A ver, aquí ya no es equilibrio, ¿dónde lo puse? Por acá. Acá. Dice, una barra uniforme de 50 centímetros de longitud y 0.12 kilogramos tiene pegada una pequeña masa de 0.055 kilogramos a su extremo izquierdo y una pequeña masa de 0.11 kilogramos al otro extremo. Las dos masas se consideran como partículas puntuales. Usted quiere equilibrar horizontalmente el sistema sobre un apoyo colocado justo debajo de su centro de gravedad. ¿A qué distancia del extremo izquierdo debe colocarse el apoyo? A ver, quiero que primero ustedes hagan el dibujito. Traten de entender el enunciado y hagan el dibujito. Tómense un minuto para eso.
Y me dicen que en los extremos de esa barrita yo pego un par de masas. Una masa M1 de un extremo y una masa M2 del otro extremo. Listo. Y me dicen que se requiere ubicar un apoyo, un fulcro o un pivote justo debajo del centro de gravedad. Entonces, entre este extremo y este extremo, por aquí debe haber una posición para el centro de gravedad, que ya sabemos que va a ser lo mismo que el centro de masa. Entonces yo quiero colocar aquí un apoyo justo abajo de ese centro de masa o centro de gravedad y yo quiero saber cuál es la posición. Ahora, me dicen que M1, que es la masa que se coloca a la izquierda, la barra tiene una masa M sub B. A ver, masa de la barra. ¿Cuánto sería la masa de la barra? Es 0.2. Es 0.12. Ya. La longitud de la barra, 0.5 metros. O dejémoslo en centímetros, porque que no queden números chiquititos. Ya. M1. M1 es la que está del lado izquierdo, ¿verdad? Ese es 0.055 kilogramos. Y M2 es la que está del otro lado, en el lado derecho, que es 0.11 kilogramos. Eso es muy importante. Ojo, tiene que ver qué masa está en qué lado. Y las masas se pueden considerar puntuales. Ahora, ¿cómo hallo la posición del centro de gravedad? La posición del centro de gravedad sería la masa de la barra por la posición, pero la barra tiene múltiples posiciones. Antes de poder... Hay que tomar un punto de referencia. Ya, exactamente, hay que tomar un punto de referencia. ¿Dónde tomo el punto de referencia? ¿Dónde me es más conveniente? En la ubicación de una de las barras, perdón, de una de las masas, pero como me piden medir la distancia desde el extremo izquierdo, para no tener que hacer un cálculo adicional, pongo la referencia en el extremo izquierdo, porque el centro de gravedad que me dé para ese extremo izquierdo va a ser también la distancia. Entonces aquí voy a poner mi referencia de R. Ahora sí. Pero sigo teniendo el problema de que, ¿cuál es la posición donde se encuentra la masa de la barra? Si yo tengo una distribución extensa de masa, ¿dónde puedo representar toda esa masa como que estuviera concentrada en un punto? En el centro. En el centro de gravedad. ¿Y cuál es el centro de gravedad de una barra uniforme? En medio. Quiere decir que en esta posición, L medios, yo puedo considerar que está aquí en la masa de la barra concentrada. Así que entonces esto sería MB por RB, la posición del centro de gravedad de la barra, más M1 por R1 más M2 por R2, dividido ¿para qué? Para la masa de la barra más la masa 1 más la masa 2. Listo, ahora sí, respecto a esta referencia, la masa de la barra ya sabemos que es 0.12. Listo, y respecto a esta referencia, ¿en qué posición se encuentra la masa de la barra? Está a una distancia L medios, que sería 25 centímetros en dirección Y, hacia la derecha. Más, ¿en qué posición se encuentra la masa 1 respecto a este eje de referencia para R? El R0. En 0, ¿verdad? Porque está justo en el origen, entonces esto sería 0. Más, la masa 2, ¿en qué posición se encuentra respecto al eje de referencia? La longitud de la barra. La longitud, entonces sería 0.11 por 50 en dirección Y. Dividido para 0.12 más 0.055. Ojo, que incluso en la que se hizo 0 por la posición, yo debo incluir la masa acá abajo. No es que, como se hizo 0 aquí, no pongo acá. No, tengo que incluirlo. Ahora sí, ¿cuánto sería la posición del centro de gravedad? Calculemos eso, por favor.
29.82. Como las longitudes las pusimos en centímetros, las posiciones, perdón, esto nos queda en centímetros. Quiere decir que a 29.82 centímetros desde el extremo izquierdo yo debo ubicar el pivote. Es decir, el pivote no iría aquí donde lo habíamos puesto inicialmente, sino que iría más allá de la mitad de la barra, estaría por acá. ¿Y por qué el centro de gravedad o el centro de masa se corrió hacia la izquierda de la mitad de la barra? Porque si solo considero la barra, es simétrica respecto al centro. Pero si ahora considero estas dos masitas, ¿cuál de las dos masas es más grande? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. La de la derecha. Por eso el centro de gravedad se corre hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo aquí, así sea una aguja ubicada justamente en el centro de gravedad? ¿La barra se va a caer? No, porque, por así decirlo, es el punto cero. Entonces no se ve afectado. Exactamente. Es como que todo el peso de todo el sistema actúe aquí. ¿Y cuánto sería el brazo de palanca para esa fuerza? 0. Así que el sistema no va a rotar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. Perfecto. Y si me preguntan cuál es la fuerza que ejerce el pivote sobre la barra, nosotros ya sabemos que la sumatoria de torques va a ser 0. Pero también la sumatoria de ¿quién tiene que ser 0? De fuerzas. Porque está en equilibrio. Así que, ¿qué fuerzas actúan allí? Actúa el peso total del sistema, que es la masa total del sistema por la gravedad, y actúa ¿quién en dirección opuesta? Hacia abajo el peso y hacia arriba la fuerza que ejerce el pivote. Entonces, menos F debe ser igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer F? El peso total del sistema. Y lo podríamos calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta allí, por favor? La gravedad de un objeto irregular de 5 kilogramos se muestra en la figura. Aquí está el centro de gravedad. Se necesita mover el centro de gravedad 2.2 centímetros a la izquierda, pegándole una masa de 1.5 kilogramos. Listo. Si yo quiero mover el centro de gravedad hacia la izquierda, la masa que tengo que ubicar tiene que estar por acá. Por aquí tengo que poner una masita. Y el nuevo centro de gravedad debe quedar ¿dónde? Por aquí. Es decir, hacia la izquierda, 2.2 centímetros, de donde está ubicado inicialmente. ¿Dónde se debe ubicar el centro de gravedad de esta masa adicional? Es decir, ¿dónde debo ubicar la masa? ¿Qué dicen ustedes? Identifiquemos todos los participantes de este sistema. Primero, la distribución de masa irregular que tenemos inicialmente se puede representar como una masa puntual ubicada ¿dónde? Aquí en este centro de gravedad. Quiere decir que aquí tenemos la masa original que es de 5 kilogramos. ¿Estamos? Ahora, yo quiero que el centro de gravedad total del sistema se ubique ¿dónde?
2 centímetros, perdón, 2.2 centímetros a la izquierda. Es decir, acá, aquí tiene que ser el nuevo centro de gravedad. ¿Qué pasa si yo pongo mi referencia aquí? Aquí pongo el 0. ¿En qué posición se encontraría el centro de gravedad? Bueno, pongamos, déjeme corregirlo bien. Ya, ahí ponemos el 0. ¿Cuál sería la posición del centro de gravedad resultante, el que deseo? Debe estar 2.2 centímetros a la izquierda, por lo tanto eso sería menos 2.2 centímetros. ¿Estamos? Esa sería la posición. Cuando ponerlo como vector lo podemos así nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este debería ser la nueva posición del centro de gravedad. Listo. Y para ello es lógico que nosotros pongamos la masa M que nos dan, que es de 1.5 kilogramos, por acá. Así que yo tengo que la posición del centro de gravedad va a ser M sub 0 por R sub 0 más M por R sobre M sub 0 más M. Listo, pero yo ubiqué la referencia ¿dónde? Justo donde estaba la masa M sub 0, la original. ¿Cuánto vale la posición de esa masa entonces? 0. 0. Y acá yo tendría la masa M de 1.5 por la posición R que no conozco dónde va a estar, dividido para la suma de las dos masas, 5 más 1.5, pero eso debe darme ¿qué cosa? El nuevo centro de gravedad que debe estar ubicado ¿dónde? A menos 2.2. ¿Cuánto valdría R entonces? Menos 2.2 por 6.5 sobre 1.5. ¿Cuánto sería la posición de esa masa? Menos 9,53 centímetros. Efectivamente, tiene que estar más a la izquierda, ¿verdad? De aquí hasta acá, hacia la izquierda deben haber 9.53 centímetros. Listo. Y eso es lo que queríamos hallar. Sencillo, pero muy útil para ir aclarando conceptos e ir viendo qué es lo que se hace en un caso así. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Es esta posición. Eso quiere decir que la masa de todo este sistema se puede representar ¿dónde? Justo ubicada aquí. Eso le llamamos masa O. Ahora ya tenemos el puntito con la masa O. Y me dicen que yo voy a ubicar otra masita M por acá, de manera que el centro de gravedad nuevo, que sería el centro de gravedad entre la distribución irregular que tiene esta masa concentrada aquí y esta nueva masa que voy a poner, quede por aquí, a 2.2 centímetros a la izquierda de donde estaba originalmente. Eso quiere decir que esta es la posición del nuevo centro de gravedad, esto de aquí. ¿Y cómo calculamos eso? Como la posición del primero por su masa más la posición del segundo por su masa sobre la suma de las masas. Pero como nosotros pusimos a nuestro antojo la referencia aquí, para acá positiva, yo digo, bueno, ¿cuál es la posición para la masa 0? 0. ¿Y cuál es la posición del centro de gravedad? A la izquierda 2.2 centímetros, menos 2.2 centímetros. Aquí reemplazo M, reemplazo estos dos, y eso me va a dar la posición a la que debo ubicar esta nueva masa, es decir, esta posición de aquí, para que se dé lo que me están solicitando. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Perfecto. Yo pude haber tomado la referencia en otro lado.
El problema es que, bueno, la otra opción de referencia que podría haber tomado era aquí, en el nuevo centro de gravedad. ¿Qué hubiera pasado si mi referencia hubiera sido el nuevo centro de gravedad? Es decir, yo tenía la M que no sé dónde lo voy a ubicar ahí, el centro de gravedad ahí y M sub 0 acá. Si yo pongo la referencia aquí, para acá, ¿cuál sería la posición del nuevo centro de gravedad? 0. ¿Sí o no? ¿Cuál sería la posición de la masa M sub 0? 2.2 positivo. Entonces yo hubiera tenido que 0 es igual a 5 por 2.2 más 1.5 por el R que no conozco sobre 5 más 1.5. ¿Cuánto me daba esto en este caso? Esto me da menos 7.33 centímetros. ¿Este resultado es congruente con el que tuvimos acá? ¿Sí o no? Sí, porque falta la otra posición, restarle o sumarle. Sí, porque esta posición se mide desde aquí. Y aquí hay 7.33 centímetros. La otra se medía desde acá. Y como de aquí a acá hay 2.2, la distancia total acá sería ¿cuánto? 9.55. Que es lo que me salió acá. Medida desde este extremo. Así que da lo mismo donde ponga la referencia. El problema sería ponerla acá. Perdón un ratito. Ya. A ver. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar si no hay preguntas. Vamos con otro ejercicio. Ahora sí vamos a entrar ya a lo que es equilibrio. Dice, una escotilla uniforme de 36 newtons está cerrada con bisagras en un lado, sobre el piso. Calcule la fuerza total hacia arriba necesaria para comenzar a abrirla y la fuerza total ejercida sobre la escotilla por las bisagras. Si fuerza hacia arriba se aplica, literal A, si la fuerza se aplica en el centro de la escotilla, y literal B, si la fuerza hacia arriba se aplica en el centro del borde opuesto a las bisagras. Es decir, nosotros podríamos dibujar esto así. Aquí tenemos una escotilla, sería básicamente como una ventana, esto sería una vista superior. La diferencia es que esta tiene bisagras acá y se abre girando alrededor de este eje, dependiendo de la vista, ya sea así o así. Ahora, si yo veo lateralmente, vista lateral, yo voy a ver simplemente el perfil de la escotilla, sería este de aquí. Aquí están las bisagras. Que sería el punto de apoyo. Listo. Ahora, me dicen que la escotilla es uniforme y pesa 300 newtons. ¿Dónde actúan esos 300 newtons de la escotilla? Su peso, ¿dónde actúa? Si esta nota es uniforme, ¿cuál sería su centro de gravedad?
El centro de masa. El centro del cuadrado. Centro del cuadrado, ¿verdad? Como es una figura simétrica, entonces simplemente cruzamos ahí, hallamos su posición de simetría y sería este punto. Listo, justo aquí. Es decir, suponiendo que la escotilla tenga una longitud L o un ancho L, aquí a L medios está actuando su peso, que son 300 newtons. Perfecto. Ahora, me dicen que yo voy a ejercer una fuerza para abrir esa escotilla, pero tengo dos opciones. El literal A me dice que voy a ejercer esa fuerza ¿dónde? En el centro de la escotilla. ¿Hacia dónde tendría que ejercer la fuerza para que se abra eso? ¿En qué dirección? Si yo quiero que esto se abra, tengo que ejercer esta fuerza hacia arriba. Vamos a llamarle F. Listo. ¿Cuál es el brazo de palanca para las dos fuerzas? Es L medios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como ese sistema está en equilibrio, la sumatoria de torques debe ser igual a 0. ¿En qué dirección va a ejercer torque la fuerza F? Brazo de palanca hacia la derecha, fuerza hacia arriba. ¿Hacia dónde va el torque? Hacia afuera. Eso tiene sentido porque esa fuerza trata de abrir la escotilla, hacerla girar así. ¿Y hacia dónde va el torque producido por el peso? Brazo de palanca hacia la derecha, peso hacia abajo, torque entrando. Y eso tiene sentido porque eso trata de mantenerla cerrada. Así que tendríamos que el torque de la fuerza F tiene que ser igual al torque del peso para que estén en equilibrio. Eso sería F por R por seno de 90 igual al peso 300 por R por seno de 90. Como es el mismo brazo de palanca para ambos, ¿cuánto tiene que ser la fuerza? 300 newtons. Pero además me piden encontrar la fuerza total ejercida sobre la escotilla por las bisagras. Las bisagras van a estar ejerciendo una fuerza, vamos a llamarle F sub B. La fuerza de las bisagras sobre la escotilla. Como la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 también, por condición de equilibrio, estas dos son las condiciones de equilibrio, ¿qué fuerzas actúan en Y sobre ese sistema? Está la fuerza de la bisagra hacia arriba, considerando positivo hacia arriba, la fuerza F, que ya la calculamos, y el peso hacia abajo, tiene que ser igual a 0. Pero ¿cuánto vale la fuerza F? Esto es 300, entonces 300 menos 300 me da 0, la fuerza de la bisagra es 0 newtons. Es decir, cuando yo empujo la escotilla hacia arriba en el centro, con la misma fuerza que produce el peso, entonces la bisagra no hace ninguna fuerza sobre la escotilla. Pero ¿qué pasaría en el literal B? Donde me dicen que la fuerza se ejerce en el extremo opuesto a las bisagras de la escotilla. Aquí están las bisagras. Aquí está actuando el peso. Y acá en el extremo de acá va a estar actuando la fuerza F hacia arriba, pero no olvidemos también que tenemos la fuerza de las bisagras. Sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. El brazo de palanca para F es L, el brazo de palanca para el peso es L medios, entonces tendríamos
que torque realizado por la fuerza F menos torque realizado por el peso. Esta fuerza acá no realiza torque porque está justo en el punto de apoyo. Eso es igual a 0. F por L por seno de 90 menos F por L medio, perdón, 300 por L medios por seno de 90 igual a 0. Esto es 1, esto es 1. Y aquí tendríamos L y L se van y me queda que F es igual a 300 sobre 2, 150 newtons. Esa sería la fuerza que se debería ejercer en un extremo. Como el brazo de palanca aumenta, necesito aplicar menos fuerza. Pero ¿qué ocurre ahora para que se cumpla la condición de equilibrio lineal? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, la fuerza de la bisagra más la fuerza F menos los 300 del peso igual a 0. Entonces la fuerza de la bisagra sería 300 menos F y eso es 150 newtons. En este caso, la bisagra sí produce fuerza sobre la escotilla. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Ya, continuemos entonces. Vamos con otro ejercicio. Dice, la escalera de un camión de bomberos tiene 20 metros de longitud. De aquí hasta acá hay 20 metros. Y pesa 2.800 newtons. Vamos a ponerle solo como magnitud. mg, 2.800 newtons. Dice, tiene su centro de gravedad en su centro, es una uniforme. Y puede girar sobre un perno en el extremo A. Aquí está el pivote. Ignore la torca de la fricción en el perno. La escalera se eleva mediante una fuerza aplicada por un pistón hidráulico. Aquí está la fuerza F que produce ese pistón. Y miren que esa fuerza F es una fuerza oblicua, que forma un ángulo con respecto al horizontal de 40 grados. Y ese pistón hidráulico está a 8 metros del pivote. La fuerza F ejercida por el pistón forma un ángulo de 40 con la escalera. ¿Qué magnitud mínima debe tener F para separar la escalera del apoyo en el punto B? Es decir, para que esto comience a girar. Listo. Comencemos dibujando un diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar la escalera simplemente como una barra. Aquí tengo el punto A, que es el apoyo, el pivote. Listo. Voy a poner colorcitos ahí. A ver, aquí está el punto C, a 8 metros del punto A. Y en ese punto C se produce la fuerza F, que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Más a la derecha, recuerde que, ¿cuánto mide esta escalera? Esta escalera mide 20 metros.
Por lo tanto, el peso de la escalera que actúa justo en su centro de gravedad va a ser ¿dónde? ¿Va a actuar dónde? Por aquí. Aquí va a actuar el peso. ¿A qué distancia? A 10 metros desde el extremo. Entonces ya tengo una fuerza actuando, otra fuerza actuando acá. Listo. Ojo que el punto B, esto podría ser una pregunta interesante, ¿el punto B ejerce alguna fuerza en el análisis que me piden aquí o ya no? Es como un soporte, Pero si es un pero soporte, sería una fuerza normal, ¿verdad? sí, una fuerza de reacción normal únicamente daría ese punto. Pero esa fuerza entra en mi análisis, ¿o no? ¿Qué me piden? Que la escalera se debe separar del apoyo en B. Es decir, mi análisis es la magnitud de la fuerza F. ¿Para qué? Para que justamente se esté separando del punto B. Por lo tanto, si se está separando del punto B, pierden contacto, ya no hay una fuerza normal del punto B, así que no hay más fuerzas. El punto B no está ejerciendo fuerzas en esta condición de análisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, ahora sí, analicemos. ¿Qué tiene que ocurrir en este sistema? ¿Sumatoria de torques debe ser igual? ¿A cuánto? Sumatoria de torques igual a 0. Ahora, analicemos los torques que ocurren. En primer lugar, tenemos el peso que actúa ¿a qué brazo de palanca? A un brazo de palanca R1, vamos a llamarle, de 10 metros. ¿Hacia dónde produce torque ese peso? El torque producido por el peso, ¿hacia dónde va? Hacia afuera. Hacia afuera. Esto trata de hacer girar así, ¿verdad? Listo. Aquí hay una fuerza F. Esa fuerza F, ¿hacia dónde produce torque? El brazo de palanca está hasta acá. Vamos a llamarle R2. Ese R2 de 8 metros. Ese torque va hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Escribamos los torques que actúan en el sistema entonces. Tendríamos, tomamos una dirección opositiva, es indiferente porque igual, esto está igualado a 0. Tendríamos torque efectuado por la gravedad menos torque efectuado por la fuerza F igual a 0. Entonces, el torque efectuado por la gravedad tiene que ser igual al torque efectuado por la fuerza F. ¿Cuál es el torque efectuado por la gravedad? mg por el brazo de palanca por el seno de qué ángulo forma la fuerza de gravedad y el brazo de palanca. 90 grados. 90. ¿Y eso tiene que ser igual a qué cosa? A la fuerza F por el brazo de palanca R2 por el seno de qué ángulo. ¿Qué ángulo forma el brazo de palanca y la fuerza F? 40. 40 grados. Así que F debería ser igual mg, que vale 2800, por R1, que vale 10, por seno de 90, que vale 1, sobre R2, que vale 8, por seno de 40. ¿Cuánto nos da eso? $5,445.03
newtons. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No hay preguntas? No. Listo. Vamos con un último ejercicio. Puede subir un poquito por. Sí, claro. Déjenme. Déjenme buscar hasta ese último ejercicio que no me acuerdo dónde estaba. Acá. ¿Me avisan? Ya puedes ver. Ya. A ver, vamos acá. Dice, una repisa uniforme de 60 centímetros y 50 newtons se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales. Aquí está la repisa, me dan su longitud y me dan su peso. Y dicen que se sostiene mediante estos dos alambres verticales. Esos dos alambres están tensados y por lo tanto jalan y sostienen esa repisa. Dice, una herramienta muy pequeña de 25 newtons, me dan el peso de la herramienta, se coloca en medio de los puntos donde se unen los alambres, es decir, justo a la mitad de la distancia entre la conexión de los alambres. Calcule la tensión en cada alambre. Vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre, eso es lo primero que hemos de hacer en este tipo de ejercicios. Tenemos esta longitud, que es de ¿cuánto? De 60 centímetros. ¿Dónde actúa el peso de la barra? Perdón, de la repisa. Es una repisa uniforme, por lo tanto su peso ha de actuar en su centro de gravedad, aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que mg es 50 newtons. Listo. ¿Qué otras fuerzas actúan? Recuerde que esta distancia de aquí a acá es de 30 centímetros porque está en el centro de gravedad. Ahora, hay otra fuerza, hay otro peso sobre la repisa que es el peso de la herramienta. La herramienta está por aquí. Entonces aquí hay, vamos a ponerle, a esto llamémosle M1G. Y aquí vamos a llamarle M2G. Listo. ¿Cuánto vale M2G? 25 newtons. ¿A qué distancia se ubica? Me dice que se encuentra en la mitad de los dos alambres. Pero si yo me doy cuenta, el primer alambre se encuentra por aquí. Y el segundo se encuentra por acá. Vamos a llamarle a esto tensión 1, tensión 2. Y el alambre que tiene tensión 2 está a 20 centímetros desde la derecha. Por lo tanto, ¿qué distancia hay entre los dos alambres? 40. ¿En qué punto está ubicada la herramienta? A 20 centímetros. ¿Se entiende esa idea? Repito, el ejercicio me dice que desde el extremo derecho hasta el alambre hay 20 centímetros. Por lo tanto, como la longitud es 60, acá me quedan 40. La herramienta está ubicada justo en la mitad, está ubicada a 20 del extremo izquierdo.
Ya tenemos ahí todas las fuerzas. Tenemos los dos pesos, el peso de la repisa y el peso de la herramienta, y las dos tensiones. ¿Qué hacemos? Como es un sistema que está en equilibrio, yo puedo elegir cualquier punto como un pivote. Cualquier punto me va a dar exactamente el mismo resultado. Sin embargo, hay pivotes que me simplifican un poco el análisis. Por ejemplo, si yo escojo este punto como un pivote, aquí debo marcar que ese va a ser mi pivote. Entonces, desde ahí voy a medir todos los brazos de palanca. Comencemos haciendo sumatoria de torques. Va a ser igual a 0. A ver. La tensión 2, ¿hacia dónde va a producir torque? Yo tengo un brazo de palanca, vamos a irlo dibujando aquí para que se vea ahí bonito. Un brazo de palanca RT2, ¿que es cuánto? ¿Cuánto hay de aquí hasta la tensión 2? Hay 40 centímetros. Y T2 va hacia arriba. ¿Cuánto vale ese torque? O mejor dicho, ¿en qué dirección va? Ya mismo lo ponemos cuánto vale. Eso va hacia afuera. ¿Por qué trata de hacer girar esto así? Según ese pivote, la tensión 1, ¿cuánto es? Perdón, el torque producido por la tensión 1. ¿Qué brazo de palanca hay para la tensión 1? Está en el mismo punto. Está en el mismo punto del pivote, entonces el brazo de palanca es 0, así que el torque es 0. Y hacia abajo están los pesos. El torque producido por M1G y el torque producido por M2G. ¿En qué dirección van? Van hacia adentro, tratan de hacer girar así. Listo, simplemente un análisis ahí de pasadita. Ahora sí, sumatoria de torque es igual a 0. ¿Qué tendríamos? Que el torque de la tensión 2 más el torque de la tensión 1 menos el torque de M1G menos el torque de M2G tiene que ser igual a 0. Esto aquí ya dijimos que es 0. ¿Cuál es el torque de la tensión 2? T2 por el brazo de palanca, que es 40 centímetros, 0.4, menos el torque del peso 1. El peso 1 es 50. ¿Cuál es el brazo de palanca hasta el peso 1? 30 centímetros, 0.3. Son perpendiculares. Todas las fuerzas son perpendiculares a la barra, por lo tanto son perpendiculares al brazo de palanca. Menos, ¿cuál es el peso 2? 25. ¿Y cuál es el brazo de palanca? Desde el pivote hasta acá, 20 centímetros, 0.2. Igual a 0. ¿Cuánto vale la tensión 2? La tensión 2, si ven que la tensión 1 no me quedó como incógnita si escojo el pivote ahí. Otra opción hubiera sido escoger el pivote acá donde está la tensión 2. De esa manera solo me iba a quedar una incógnita de tensión y podía calcularla directamente. Esto me va a quedar $50 newtons. Confirmen eso, por favor. Tengo la tensión 2. ¿Y de dónde saco la tensión 1? Podría volver a hacer otro análisis de torques en otro pivote, pero también podría ser sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el sistema? Tensión 1 y tensión 2 hacia arriba. Peso 1 y peso 2 hacia abajo. Igual a 0. Entonces aquí tendría tensión 1 es igual a peso 1 más peso 2, 50 más 25, menos tensión 2, que es 50. Eso me queda 25 newtons. Esa sería la tensión de la cuerda 1.
¿Alguna pregunta hasta allí?